Conservando el mensaje original, parte 2. Hablamos la semana pasada un poco acerca de Juan, el más pequeño de los apóstoles, el más jovencito de todos, el consentido de Jesús. Sabíamos que Jesús no tenía preferidos, pero tenía un círculo más cercano y dentro de ese círculo, que eran tres hombres, tal vez no era porque ellos fueran los más bien portados, sino porque pues Jesús así los escogió. Y este Juan, el más pequeño, probablemente era el más consentido porque era el más chiquito. Estaba como adolescente, ¿verdad? Y ya para el tiempo en que Juan escribe esta carta, él ya era un hombre anciano. Un hombre anciano. Y él mismo en una de sus otras cartas dice el anciano, escribiendo a un amigo. Ese es su remitente. Y ya también para esta edad él ya se había acostumbrado a llamar a sus hermanos hijitos, ¿verdad? Por su edad, por su experiencia. Entonces, Juan, escribiendo allá por los años 90, en el año, no 1990, en el año 90 después de Cristo, habían sido unos 60 años de que nuestro Señor Jesús ya no caminaba sobre este mundo. Él ve como que los falsos maestros, esta gente que siempre es tan creativa y le quiere añadir y le quiere quitar a la palabra de Dios, comenzaban a distorsionar el mensaje del Señor. Imagínense, después de 60 años ya habían falsos maestros. No digamos después de 2024 años, ¿cuántos más falsos maestros tenemos? Y esta carta es súper necesaria para que volvamos al origen, para que siempre estemos conservando el mensaje original, que es lo que nos dice el título de hoy. Vamos a volver ahí, capítulo 1 de Primera Juan. Lo vamos a volver a leer. Y hoy vamos a meditar en los últimos 2 puntos del mensaje, porque hace 15 días tocamos el primero. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, a Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, son 3 aspectos acerca del mensaje cristiano original, para confirmar la verdadera fe y a los que la conservan. Primero, consistencia del mensaje. Segundo, importancia del mensaje. Y tercero, la utilidad del mensaje. Atrás de su boletín usted tiene espacio para ir haciendo sus notas y recordarlo entre semana. Hablamos la semana antepasada de la consistencia del mensaje. ¿Qué quiere decir consistencia? Siempre lo mismo en determinado aspecto. El mensaje, dice aquí Juan, lo que era desde el principio, o sea, desde que nació el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. La palabra de Dios con respecto a Jesús. Juan empieza su libro, así como empezó esta carta, así como empezó el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el principio. Y así como Moisés empieza la Biblia, en el principio. Entonces, este es un tratado acerca de conservar el mensaje original que se originó o que surgió desde el principio. ¿Sabe usted que hay personas que les gusta lo nuevo solo porque es nuevo? No importando si no es bueno. Deja de hacer eso porque eso ya es viejo. ¿Y qué tiene que ver que sea viejo? ¿Verdad? Nos miran con algunas canas, ya está viejo. Hay que alguien nuevo o algo nuevo. Y a veces perdemos. Solo por el hecho de haber agarrado algo nuevo, agarramos algo que no está bien.
Y ese es el caso del Evangelio. El Evangelio tiene que ser preservado puro, tal y como fue entregado desde los labios de Jesús a los primeros que lo escucharon. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído. ¿Quiénes? Los apóstoles, los primeros 12 que ellos, nadie les podía venir a contar otras historias que cambiaran el mensaje, porque ellos, de los mismos labios de Jesús, oyeron. Ellos fueron testigos presenciales. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Nadie me lo va a dibujar, nadie me lo va a contar, yo lo vi. Y dice lo que hemos contemplado, no solo lo vimos de pasadita, sino que lo observamos por un buen tiempo. 3 años con Jesús, 3 años y medio. Y ahora vienen estos nuevos maestros y nos vienen a decir algo que no es. Dice, palparon nuestras manos. ¿Cuántas veces ellos se dieron un abrazo con Jesús? ¿Cuántas veces chocaron las manos? ¿Cuántas veces Jesús los abrazó? Y más a Juan, que dice que era el que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Porque según lo que Juan dice, podemos deducir lo que él está tratando de desmentir. Y es que se sabe, según la historia y según las filosofías de antes, que algunos maestros estaban diciendo que Jesús había aparecido únicamente como un espíritu, como una visualización colectiva únicamente. Como que los que lo vieron ahí una especie de fantasma, una especie de persona gráfica, un holograma, diría alguien. No, nosotros lo vimos, lo oímos, lo contemplamos y hubo suficiente tiempo para darnos cuenta que Jesús tenía un cuerpo físico material, porque lo tocamos, lo palpamos. Si no, vayan a preguntarle al discípulo incrédulo que dijo hasta no tocar, hasta no ver, no lo voy a creer. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y ahí está usted y estoy yo, porque no lo hemos visto, no lo hemos tocado, pero le creemos a estos hombres que sí estuvieron ahí. Así que Juan le dice a sus hermanos, ¿a quiénes le van a creer a ustedes? ¿A los que vienen revolviendo las filosofías de la época con el Evangelio, o a nosotros que lo vimos desde el principio? ¿Qué prefiere usted? ¿Creerle al que estuvo ahí o al que le contaron? ¿Alguna vez usted jugó teléfono descompuesto? ¿Verdad que cómo se tuercen las cosas? Así es el Evangelio. Conforme va pasando y pasando se puede torcer. Pero volvamos al principio, a lo que dijeron y escribieron los apóstoles. Esa es la verdad, no ha cambiado. Dice, eso os escribimos. Lo que está escrito aquí, lo que estamos leyendo, eso hay que seguir creyendo. ¿Tocante a quién? Al Señor Jesús. El Señor Jesús y toda su verdad. Jesús dijo, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. ¿Verdad? Señor Jesús fue alguien material, tuvo un cuerpo físico. Hermano Sergio, pero ¿cuál es la gran importancia de que Jesús haya tenido un cuerpo? ¿Cuál es el problema si él no fue simplemente un espíritu? Porque en la cruz tenía que ser sacrificado un ser humano de carne y hueso que pagara por los pecadores de carne y hueso. Él tuvo que haber sufrido lo que nosotros merecíamos. Él tuvo que haber llevado en sí mismo
el castigo por nosotros. Si Él hubiera sido un espíritu, no hubiera sangrado, ¿verdad? Si Él hubiera sido un espíritu, de su cuerpo no hubiera salido el agua, porque ya no le quedaba más sangre. Si Él hubiera sido solo un espíritu, no hubiera llorado, no hubiera comido, no hubiera tenido cansancio. Recuerden a Jesús durmiendo en la barca. Entonces, era necesario que un ser humano pagara por los pecados de los seres humanos. Y el Verbo se hizo carne. Por eso es que ustedes ven tantos textos que mencionan la carne de Jesús, su piel, sus músculos. Él era, físicamente hablando, un hombre, 100%. Yo cuando estaba chiquito decía, bueno, pero Jesús ahí en la cruz no le dolió mucho porque Él era Dios. Le dolió. Y para que no dejara de dolerle, Él ni siquiera quiso anestesia, que era lo que les daban en una esponja. Y eso tiene un efecto anestésico. Tómate eso para que te quite un poco el dolor. Jesús no lo quiso, porque Él quiso sufrir hasta el último poquito que le correspondía. Vamos al segundo punto. Yo sé que mi resumen está casi que volviendo a lo mismo, pero acuérdense que fue hace 15 días. Y si yo fuera ustedes ahí en la banca, me recordaría muy poquito. Amén. Importancia del mensaje. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Fue manifestada. Esa fuerza invisible, esa vida que hace que todos los asuntos animados tengan esa energía y puedan subsistir, desde las plantas, los hongos, los musgos, todo lo que es el reino vegetal, todo lo que es el reino animal, hasta el animal más microscópico, los viruses. Bueno, el virus no es un animal, es simplemente cierto compuesto ahí que se comporta de cierta manera, pero bueno, las bacterias, las lombrices, las amebas, los conejos, los gatos, los elefantes, todos los animales tienen una vida. ¿Y qué es lo que le proporciona vida a ellos? Jesús. Lean Juan 1 y se van a dar cuenta todo lo que Jesús es. Si lo pasamos rapidito no nos vamos a fijar mucho. ¿Qué es lo que hace al agua ser agua? Aquí Asael, que está estudiando, Valerie, que está estudiando, ¿qué es el agua? Es oxígeno y es hidrógeno. Pero ¿qué es lo que hace que esos dos estén juntos y nos la podamos tomar cuando hay sed, nos podamos bañar, que podamos hacer comida con el agua? ¿Qué es lo que hace que el agua siga siendo agua? Jesús. Por Él todo lo que existe subsiste. Todo, la ley de gravedad, la luz, el calor, el fuego, todos los materiales, esa banca por la que usted está sentado ahí, si el Señor quiere, esa banca se desintegra. Usted sabe que si la fuerza de gravedad cambiara en un poquito, porque la fuerza de gravedad es una unidad y eso se manifiesta, y es siempre lo mismo. Yo tiro este teléfono hoy aquí, se tarda lo mismo en caer que mañana y pasado, ¿verdad? Han calculado la fuerza de gravedad como 9.8 metros cada segundo. O sea que si usted se sube a 10 metros, en un segundo va a estar en el suelo. No lo pruebe, no lo compruebe, créamelo. Los científicos han llegado a esa conclusión. Pero ¿qué hace que esa fuerza de gravedad sea siempre la misma? Jesús, el Verbo. Si la fuerza de gravedad cambiara un poquito, todo sería distinto. La presión sanguínea, la temperatura del cuerpo, ¿verdad? El oleaje del mar, el viento, todo cambiaría y posiblemente ya no habría vida en este mundo durante un lapso de tiempo, nos acabaríamos. Si la ley de gravedad fuera menos, comenzaríamos a caminar así como más en cámara lenta, como en la luna. O si fuera más, nuestro cuerpo llegaría un momento en que se encorvaría y nuestras piernas se atrofiarían. Entonces, estamos hechos por el mismo que hizo todo lo que existe y que el mismo que hace que todo subsista.
¿sí? La vida fue manifestada. Él, que le da vida a todo lo que existe, se manifestó, se pudo hacer visible y se pudo hacer tangible. ¿Sí? ¿Es usted tangible? Dígale al que está a la par, pégame un pellizco. Ahí sí, soy tangible, ¿verdad? Como duele, soy de carne, ¿verdad? En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué egoísta Jesús, ¿verdad? Jesús pudo haber dicho: pueden llegar a Dios a través de Buda, pueden llegar a Dios a través de Krishna o a través de Mahoma. No, él dijo: nadie sino por mí. Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Usted la vio? No, pero Juan sí lo vio. Juan sí lo vio. Si Juan fue como yo me le hubiera se le quedó viendo bastante, porque a mí me gusta mirar detenidamente. Vamos al museo con mi esposa, ella ya vio 10 cuadros y yo sigo en el mismo, viendo detalles. Lo hemos visto, y así como lo vimos, testificamos, ¿verdad? La misma cosa que yo vi es la que les estoy diciendo. Fíjense ustedes que la naturaleza del Evangelio no permite que usted diga algo que no es cierto. El Evangelio de por sí predica honestidad, y usted no puede predicar el Evangelio con deshonestidad. Usted vio a Jesús de una forma, usted oyó sus palabras, usted oyó sus enseñanzas y no debe cambiarlas. Los apóstoles no le cambiaron nada al mensaje. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Se dice mucho, ¿verdad? Que los seguidores de Jesús le cambiaron y lo hicieron Dios porque ellos así lo querían. Mire, si a usted le ponen una pistola en la cabeza o una navaja en la garganta, ¿usted va a decir mentiras? ¿Usted va a seguir con la misma mentira? Usted va a decir: no, espérenme, le voy a decir la verdad. Y ese sistema lo utilizan mucho los que torturan para sacar la verdad. Y a los apóstoles, a todos los torturaron, a todos los asesinaron. Y ellos conservaban su mensaje porque ellos sabían que era realidad. ¿Por qué ellos no mintieron con tal de salvar su vida? Porque el Espíritu Santo les estaba sosteniendo y les estaba dando la honestidad y el valor suficiente para seguir adelante. Ellos habían oído de las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin será salvo. Y a ellos les importaba más su salvación espiritual que la salvación física. Eso testificamos y os anunciamos la vida eterna, dice. Aquí está la importancia del Evangelio. Aquí está la importancia del mensaje. ¿Qué es más importante que la vida eterna? ¿Qué es más importante que eso? ¿El anillo de bodas de $500 o de $5,000 que recibió? ¿Qué es más importante? ¿La relación con la familia o la salvación? La salvación. ¿De qué le servirá al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Yo creo que el peor perdedor es aquel que pierde su alma, porque no hay algo tan caro y tan lamentable como perder el alma. Os anunciamos la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Solo a través de Él podemos llegar al Padre un día que cerremos nuestros ojos por última vez en este mundo. Solo a través de Cristo. Eso es lo importante, hermanos. Juan, me gustan mucho tus historias, me gusta mucho lo interesante que eres cuando me cuentas de Jesús. Pero no es tan importante, tengo mucho que hacer, ¿verdad que así dicen muchos? Sí es importante, hermano, porque de ahí depende de dónde va a pasar usted la eternidad. La importancia del mensaje. Por eso el mensaje no se puede cambiar. No se puede cambiar. Porque si se cambia en un poquito, es como aquel albañil, aquel ingeniero que está trazando un cerco en un terreno.
Aquí puede ser media pulgada, pero allá van a ser 5 metros, ¿verdad? Entonces, el evangelio así es, si usted le cambia un poquito, trastoca toda la verdad y al final se va a topar con un evangelio diferente. Y dice la palabra de Dios, todo aquel que os predica un evangelio diferente, ¿qué? Sea anatema. En otras palabras, está bajo maldición. ¿Cuál maldición? La muerte eterna, la muerte eterna. Así que mucho cuidado a quién vamos a escuchar como maestro. Si ese maestro se fue directamente a lo que los apóstoles dijeron y está siguiendo al pie de la letra lo que los apóstoles dijeron, ese es mi maestro, ese es mi pastor, ese es mi profesor, ¿verdad? De escuela dominical. Sabemos que Él se nos manifestó y que lo vimos y estuvo aquí con nosotros. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es que el judío tenía la idea de Dios Padre, del Dios, Jehová. De repente aparece este maestro que hablaba cosas asombrosas y que hacía cosas asombrosas y viene diciéndoles, yo soy hijo de Jehová. Él es mi Padre. Entonces, los que sí le creyeron dijeron, bueno, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vienes del Padre, como le dijo Nicodemo. Entonces ellos llegan a la conclusión de que Jesús es quien dice ser por lo que Él puede hacer. Nadie puede hacer lo que Él hace si no viene de Dios. Entonces, Felipe le dice, muéstranos al Padre. O sea, ya vimos al Hijo, qué bonito. Pero Felipe quiere ir más allá, está curioso. ¿No quisiera usted ver al Padre? Ni Moisés lo pudo ver. Ni Moisés lo pudo ver, tal y como Él es. A Moisés le dijo, te voy a enseñar mi espalda, le dijo nomás. Porque no hay quien me mire y viva. Su poder, su energía, su santidad, no podemos contra eso. Moralmente recibiríamos castigo por estar en su presencia, porque no lo merecemos. Y físicamente, pues, no podemos contener tanta grandeza. Entonces le dice a Moisés, voy a pasar y solo vas a ver mi espalda y luego te voy a tapar los ojos para que no mueras. ¿A qué hubiera sonado Moisés si se muere? Se desapareció el pobre. Lo mismo para usted y para mí. Fíjense en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? Uno al año. Y tenía que estar bien purificado. Y tenía que ser de la raza de los sacerdotes. Pero Felipe quería ver al Padre. Y Jesús le dice, la forma en que tú puedes ver al Padre es viéndome a mí. Yo soy la manifestación física de lo que es el Padre espiritualmente. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Como que nos rompe un poco la mente el tratar de discernir eso. Pero estamos hablando de Dios. Y Dios, de cierto punto para allá, es incomprensible. No lo podemos entender. Si con lo que nos dio, la revelación que nos dio, nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Imagínense que nos haya revelado todo. Imposible. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, oigan lo que les dije, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El día que Dios dice, Panchito, ven, usted va, ahí va. Señor, yo tenía planes en la vida, ven, y se lo jala y se lo lleva. ¿Verdad que así es? Solo con su palabra
Él da y quita la vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo está diciendo otra vez. Lo está diciendo otra vez. Es que aquí Juan está insistiendo porque quiere enfatizar de que lo mismo que ellos vieron es lo que están anunciando. Por si usted viene con la pregunta, Juan, ¿no le has cambiado un poquito? Lo que yo vi y lo que yo oí es lo que te estoy diciendo. Confía en eso. Confía en eso. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, lo que está aquí escrito, el mismo Juan nos está diciendo, es importantísimo. Es importante. Y es más importante que lo que cualquier otro hombre dice. Vienen maestros cambiando el evangelio, adornándolo, poniéndolo bonito y atractivo. Eso no es el evangelio. Hermanos, y es que lo tengo que decir. Pastor Sergio, usted mucho ataca a los otros predicadores. Si usted se va a todas las cartas de Pablo, él continuamente está atacando y está mencionando hasta nombres. ¿Por qué? Porque eso es contagioso y hay mucha gente que, habiendo tenido conocimiento de la verdad, se va detrás de ellos. O sea que hay que estárselos diciendo cada rato. Yo he conocido gente que pertenecen a una iglesia de sana doctrina y de repente están en una iglesia de la prosperidad y hablan mal de la sana doctrina. Se los jalaron, se los llevaron. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no eran de nosotros. Y en segundo lugar, les gusta más las palabritas dulces, aunque no sean ciertas, ¿verdad? Y hoy ya vimos la segunda parte. ¿Qué le parece? ¿Es importante el evangelio o no? Es importante. Por eso debemos mantenerlo puro. ¿Cuál? Lo que se nos predicó desde el principio. Y por eso es importantísimo, hermanos, que aprendamos cómo leer la palabra, cómo interpretarla. No es totalmente fácil, porque todo lo bueno cuesta. Cuando éramos niños, hasta amarrarnos los zapatos costaba. Pero ahora de grandes, ya le amarramos los zapatos a nuestros hijos y a nuestros abuelitos. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para entender la palabra de Dios a modo de que nadie venga a engañar?